Bien, buenos días a todas. Bueno, a todos también, y a todos y a todos. Vamos a conversar un rato esta mañana sobre miedos. A mí me gustó en un afiche que vi en la mañana que decía utopías. El título es utopías, pero me gusta la palabra utopías como si lo mismo pudiese crear las utopías. Pero es una conversación entre miedos y este es un primer libro, parte de este libro es que voy a conversar, decirles cómo llegamos a esa búsqueda de los miedos y algunas utopías. Es un libro que publican en el año 2014. Así. Bien, se apoya en textos como este. Chomsky en el 92 publica un libro que se llama Miedo a la democracia. Lo que él nos pone en interacción es que si la democracia es el único sistema posible de gobierno, hay que tener mucho miedo porque posiblemente vamos a caer en las dictaduras de las democracias. Y el siguiente, por favor. Y este libro que se llama Miedo en Occidente, lo que nos cuenta de la movida en Occidente es que Occidente se ha movido a través del miedo. Casi que podríamos preguntarnos cuántos miedos tenemos los que estamos aquí sentados, o cuántos miedos tengo yo aquí que estoy conversando, por ejemplo, Mario, cuántos miedos tenemos todos, culturales, científicos, religiosos, económicos, cuántos miedos tenemos. Y en esta investigación de miedo nos dimos cuenta que nos alcanza un miedo por día, siendo un poquito austeros, puede ser hasta 2 o 3 miedos por día. El miedo en Occidente, lo que nos muestra este autor, que justifica mi libro, es que Occidente todo lo ha regido a través del miedo y que ser presidente es organizar las realidades en términos generales en el mundo a través del miedo y que el miedo es el gran rigor con el que se administra la humanidad y parte de los miedos religiosos. Yo estuve buscando y la gente tiene la palabra miedo más de 1000 veces, el Corán casi otras 1000 veces, por hablar de los grandes metarrelatos de la humanidad, por no decir más. El siguiente, por favor. Ulrich Beck en La Sociedad del Riesgo. Este es un alemán, el anterior era un francés y el primero Chomsky, un norteamericano. Ulrich Beck nos dice: estamos en la sociedad del riesgo. Todo lo que acontezca en algún lugar del mundo pone en riesgo otra parte del planeta. Bueno, lo que algunos conocen como el efecto mariposa o Bertalanffy, que es muy tratado en física. El aleteo de una mariposa puede producir una tormenta al otro lado. Ya sabemos que un problema sanitario en Uganda puede afectar al resto del mundo. Ya lo vivimos con la pandemia y lo estamos viviendo ahora con el tema Rusia-Ucrania. Es decir, hoy es una sociedad del riesgo global, ya no es solamente un riesgo parcial, sociedad del miedo. Y Bauman en el 2006 que nos habla del miedo líquido. Ustedes saben que crea una categoría muy interesante para leer a la humanidad, la liquidez, que estamos en una sociedad de pensamiento líquido, que estamos en un mundo líquido donde no aparecen responsables y que el líquido se adapta a cualquier recipiente y en menor descuido se sale de ese recipiente. Lo que dice él es que estamos en esos miedos, que antes los miedos eran más cuadrados, más organizados, más manejables, y hoy estamos en miedos líquidos. Y el líquido se adapta a cualquier recipiente, es decir, el miedo se adapta a cualquier cuerpo. No hay cuerpo que no tenga miedo, y que el miedo tiene esa condición de lo líquido, es lo que le comprendo a él, y se adapta a cualquier cuerpo. No importa que tenga 1,90 o 1,50 o 25 o 100 años, el miedo llega ahí con toda tranquilidad, el miedo llega a todas partes. Siguiente, por favor. Y esta obra de Abad Faciolince que se llama El olvido que seremos, y esto es ya para centrarnos acá, cómo él relata los miedos políticos de su padre, todas las acciones sociales que hace el padre en Medellín, un médico, hace unas
7 de acciones sociales, pero es acusado de comunista. Y ser acusado de comunista en Colombia ha sido un riesgo desde que nos conocemos históricamente en el país. El comunismo siempre ha sido descartado y opción de muerte. Y lo matan, papá lo mata. Entonces el olvido que seremos es un tránsito por el miedo del papá que va a ser asesinado, que él sabe que va a ser asesinado, que es el riesgo que tiene toda la vida. Y ahí nos va contando hasta que asesinan al papá. Y lo asesinan en Medellín. Y bueno, que ese olvido que seremos sería como la provocación. El libro también lo provoca este texto. Esta pintura, El grito de Munch, uno la encuentra en el museo ahí en Ámsterdam. Ahí hay un museo, el Museo de Van Gogh, y ahí está. Son 4 gritos. Cada grito de esos vale como entre 150 a 200 millones de euros. Se puede comprar uno como 2 o 3 futbolistas latinoamericanos, europeos, con cada grito. Bueno, este es un grito de 1893. Este es un grito que nos habla de la sociedad blanca que se le viene en las 2 guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se viene ese desfalco, es el siglo XX, el miedo a toda la guerra que se viene y a toda la desaparición del siglo XX. Siguiente, por favor. Y este es el grito de Guayasamín, que él hace varios gritos. El primero en el 73 y los últimos ya llegando al 90. Él dice que este es el grito de los latinoamericanos, de los negros, de las mujeres violadas, de los indígenas, que este es el grito propio, que si el otro era el grito de los blancos europeos, por el miedo, este es el grito latinoamericano del miedo que hay en América Latina. Siguiente, por favor. Y el libro se apoya en eso y se apoya en históricamente cómo hemos construido el miedo a través por ejemplo, en las religiones del infierno. Los distintos miedos que tenemos. Y este miedo, que lo trabaja muy bien Dan Brown en la película de Llama Inferno, y parte de esta obra de Botticelli, que es basada en la obra de Dante, en el viaje del infierno, donde está buscando a su Beatriz, el viaje al infierno, y en esa época el infierno más o menos se creía que era así, que estaba abajo de la tierra y estaba en estas condiciones. Bueno, el miedo que se ha vendido con el infierno es una cosa escabrosa, que aún se sigue vendiendo. Hay religiones de distinto orden, cristianos y católicos, que siguen vendiendo el infierno como opción de miedo. Y esta obra de Giorgio Chirico, que se llama El regreso de Ulises, y es el miedo a salir de la casa, que es como el principal miedo, el que los psicólogos dicen el miedo que tiene el niño de salir del vientre de la madre. Y lo que dice Ulises, o lo que hemos aprendido en Homero con Ulises, es que todos hacemos el viaje odiseico, es decir, todos salimos y queremos regresar a Ítaca. Todos queremos regresar al lugar donde nacimos, al lugar donde forjamos nuestro pasado. Pero ese Ítaca lo hacemos todos los días salimos de la casa y volvemos en la noche. El viaje de Ulises, ese recorrido de Ulises. Sin embargo, Giorgio Chirico lo que nos muestra aquí es todos esos miedos, todas esas tormentas que hay en el interior del ser. Mire que no ha salido de la habitación, de las tormentas las arma uno se arma sus propias guerras y sus propias tempestades, es lo que nos dice aquí Giorgio Chirico, un italiano, surrealismo. Por favor. Bien, el libro o la propuesta se basa en este texto del lenguaje de los poderes. Yo vengo investigando los lenguajes de los poderes y lo que he comprendido es que los poderes tienen lenguajes para administrar la realidad. Los poderes nos dicen a qué hora nos bañamos, a qué hora nos acostamos, a qué hora debemos tener sexo, cómo debemos gritar cuando hacemos el sexo, cómo debemos asesinar, cómo debemos invertir. Los poderes tienen lenguajes para todo. Poderes religiosos, económicos, jurídicos, científicos, filosóficos, educativos. Todos los poderes tienen lenguajes, incluidos los padres nuestros. Tienen lenguajes para ordenar la realidad y para decirnos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que está bien o lo que no está bien. ¿Qué entiendo yo por los lenguajes de los poderes? Formas lingüísticas de organizar las realidades que disponen los poderes para
ello elaboran enciclopedias, diccionarios, libros sagrados, constituciones, todo lo que usted quiera. Y por eso las grandes enciclopedias de la humanidad son las enciclopedias de la guerra. No tenemos las enciclopedias de la paz. Las grandes enciclopedias del mundo son las enciclopedias de la guerra. Y esos son los lenguajes de los poderes. Por eso ellos permiten decidir el caluroso y llamativo devenir en los poderes y propiciar el sometimiento manso de la restante comunidad. Nos dicen qué investigar, cuándo, por cuánto, para qué y para quién. Nos dicen a quién cantarle, a quién obedecerle, a quién gritarle. América Latina viene trabajando lo que se conoce como la descolonización del pensamiento del sur-sur. Lo divertido es que los grandes pensamientos de la descolonización son europeos. Ellos nos colonizan y después nos dicen que no nos debemos descolonizar. Lo que viene traído a través de los lenguajes de los poderes es que la libertad nuestra es bastante poca. Y lo que suelo recomendar es que revisemos cuántos lenguajes duermen con nosotros, porque los lenguajes son bastante infieles, se acuestan con uno y se levantan con otro. Se acuestan con un académico y se levantan, no sé, cualquier otra persona. Los lenguajes no tienen ningún problema. Una palabra se acuesta con James y se levanta no sé con quién, con Shakira, con cualquier cosa. Los lenguajes tienen esa condición, es como viajan con cualquier persona. Lo único que uno tiene que hacer es estar atento a cuáles son los lenguajes que lo están dominando, en qué lenguaje me estoy acostando y qué poderes están detrás de esos lenguajes. Porque la gran mayoría son lenguajes de los miedos. Occidente se enseñó a distribuir la realidad a través de miedos. Seguimos, por favor. Y bien, el traigo dos o tres citas en hay miedos abstractos y concretos. Tenemos miedos niños, tenemos miedos desde que somos niños. Distintos los miedos de los niños a las niñas. Saben que hay miedos femeninos y miedos masculinos, y las mujeres usualmente se han ido trabajando, tienen más miedos para transitar la humanidad, tienen más riesgos. Otro de los géneros que parece que no la pasa bien son los gays porque la violación de un gay parece que no tuviera, de un hombre homosexual parece que no tuviera valor en la sociedad, si se puede violar tranquilamente. Eso lo hemos venido trabajando. Me parece que es muy mal violar a una mujer, pero parece que violar a un gay está bien porque es enseñarles que ser hombre hace parte de las marcas de la sociedad. Bueno, entonces tenemos miedos niños, miedos infantiles, juveniles, maduros, seniles, masculinos, femeninos, transgénero. Y pregúntese usted por los miedos cuando era niño, niña, cuando llegó a la juventud, ahora a la adolescencia. Y van montando los miedos, y algunos de ellos se mantienen. Y me pregunto esto: ¿cuándo los políticos, los economistas y los religiosos que nos han robado casi todo nos robarán los miedos? Sería lo único que podíamos agradecerle a los políticos, que nos robaran todos los miedos que nos han vendido a los distintos poderes que aquí citamos. Porque las religiones venden demasiados miedos. ¿Cuándo nos robarán un poquito de esos miedos? Seguimos, por favor. Por allí en otra parte trae el texto de Gandhi, él trae varias apuestas de Gandhi y muchos pensadores y pensadoras han insistido en cómo vamos a confrontar los miedos. Pero esto es bien interesante, dice que no violencia y cobardía difícilmente caminan juntos, y que cuando nos lanzamos a una acción no violenta decimos adiós al miedo. Yo no sé cuánto le podría enseñar esto a la sociedad colombiana. Hablo de la sociedad que está por acá, porque los colombianos somos muy violentos para resolver las situaciones, demasiado violentos, muy agresivos. Parece que el colombiano tiene instalado en el fondo una opción de agresividad. Además de que en cada colombiano parece que viene un dictador, duerme una persona muy agresiva. Y Gandhi nos dice que qué manera de confrontar al otro sin violencia es de alguna manera vencer el miedo. Que en todo violento lo que hay es un gran miedo, que en todo gran discurso de violencia lo que hay es mucho miedo. Bueno, y el libro anda por varias instantáneas, varios momentos de los miedos. Los profesores van contando los miedos.
un trabajo que hago en el 2010 con profesores, el libro se publica en el 2014, y los profesores van contando sus miedos. Hay lugares donde los profesores le tienen miedo a sus rectores, hay lugares donde los profesores le tienen miedo a los políticos, hay lugares donde los profesores le tienen miedo a Dios. A mí ya me parece es un error que uno le tenga miedo a Dios, pero le tienen miedo a Dios. Hay gente que le tiene miedo a que no se crea en Dios, hay gente que le tiene miedo a profesoras que le tienen miedo a una violación, que le tienen miedo a que le violen la hija, que le tienen miedo a que el marido sea infiel. Parecen miedos menores, pero que no lo son, porque eso terminan marcando el devenir y la forma de pensar de una humanidad. Y son los profesores que nos administran la realidad de nosotros. Y bueno, nosotros algunos seremos profesores en el futuro. Y si el miedo no les tuviera cerrada la boca, pero la tiranía tiene, entre otras, muchas ventajas, la de poder hacer y decir lo que le venga en gana. Esta es quizás una de las tragedias más importantes de Sófocles, que es la del rey, y donde Edipo Rey, Antígona se revela contra él, se revela contra el miedo que le tiene. Y Antígona, quizás Antígona es una de las primeras feministas que trabaja la literatura. Recuerde que estas son literaturas de más de 2000 años, y quizás una de las mujeres más que yo suelo identificar como la primera libertaria, porque la otra, hablamos de griegas, porque nosotros hablamos de griegos y de romanos porque es lo único que hay escrito. La historia es la escritura de los poderes, mientras que la memoria es la experiencia de los pueblos. Como no hay escritura de los pueblos latinoamericanos, es muy difícil encontrar cuál es esa gran mujer que hace 2000 o 3000 años que hizo el papel de Antígona. Colombia tiene algunas, la que hay allí en Neiva, la Cacica, la Gaitana, la que hay en Cartagena de Indias, pero hay muy poco escrito, siempre lo escribieron los españoles, siempre lo escribieron los poderes. Por tanto, cuando el que escribe la rebeldía es el poder, pues hay muchas cosas escondidas. Bueno, esta mujer es quizás el primer ejemplo de feminismo en el mundo, Antígona, en literatura. Y es una mujer que vence el miedo y se enfrenta, además, con la condición de ella es muy grave, porque la entierran con la cabeza hasta acá, ¿no? Con la cabeza hasta acá. Padece lo que tiene que padecer. Y aquí, cerrando con esto, traigo un testigo de William Sherman que dice: la academia es una especie de zoológico en donde habitan hombres domesticados por ideas, pero no solamente la academia. Hombres y mujeres domesticados por las ideas habitan en muchos lugares, desde los lugares religiosos, desde los lugares científicos, desde los lugares políticos, desde los lugares académicos. Nos colonizan las ideas. Y esas ideas, en su mayoría, son ideas que atrás hay un miedo. Ayer leía algo de un señor que se suicidó en Colombia, pidió la eutanasia, y él dice que es ateo. Un policía que pidió la eutanasia, y escucho, y le preguntan: ¿usted es ateo y usted no le da miedo morirse y al último día arrepentirse? Dice: no, yo debo ser coherente hasta el final. 26 le aplicaron la inyección de Santiago. Uno debe ser coherente hasta el final, pero no es mejor arrepentirse en el último segundo. Digo: no, porque el que se arrepiente en el último segundo no es porque cree, sino porque tiene miedo. Entonces yo no me voy a arrepentir en el último segundo cuando me apliquen la inyección. Yo no creo en Dios y punto, y asumo todas las consecuencias de eso. Pero si me arrepiento en el último segundo, creo que hacen la mayoría, no es porque crean, es porque tienen miedo. Y el miedo es una administración de la realidad. Seguimos, por favor. Y aquí están unos miedos. Hay miedos económicos. Hoy parece que nadie es suficientemente rico. Hoy parece que tener casa, carro y beca es un dato menor. Eso es como que se desaparece en el camino. ¿Cómo están? La otra vez coincidimos, ¿no? En un evento. Parece que nadie es suficientemente rico. Hay miedos económicos de todo orden. El Homo sapiens hace 30.000 años no tenía miedo que se le robaran el dinero en el banco. Hay una serie de miedos económicos
Es muy extraño que no tengan miedo a ser pobre. Eso es una venta de los poderes. ¿Por qué tiene que darle miedo a ser pobre? Bueno, hay miedos políticos, y de los miedos políticos, los miedos a la guerra que generan ahí. Hay miedos jurídicos, hay miedos éticos, hay miedos estéticos, hay miedos filosóficos, hay miedos deportivos, hay miedos amoriles, hay miedos científicos. Hay gente que le produce mucho miedo a consumir medicina, y son productos elaborados por la ciencia, la conciencia, y la gente dice, no, yo no puedo consumir porque me lleno de productos químicos. Hay miedos. Todos esos miedos están trabajados acá en lo que se llaman los miedos corporales. Occidente hizo de los orificios del cuerpo un lugar del miedo. Un lugar del miedo. Todos los orificios del cuerpo son un lugar del miedo. Si era el sexo, imagínate, lugar de miedo, te ibas al infierno, no sé qué, no sé cuántas, no sé qué, las enfermedades sexuales, todo este orden de los orificios sexuales. Los orificios de los oídos, no escuches lo que te digan, no sé qué, no creas todo lo que te dicen, bueno, te endulzan, no sé qué, todos los miedos, los de la visión. No veas televisión, no veas internet, no veas. Y ya los últimos son los de la alimentación. No se puede consumir azúcar, no se puede consumir sal, no se puede consumir grasa, no se puede consumir aquello, no se puede tampoco muchas vitaminas, tampoco no sé qué. Todos los orificios del cuerpo son el lugar de control de Occidente. Si Occidente quiere controlar a alguien, le dice, esta carne produce muchos efectos. Efectivamente, a los 4 o 5 meses esa carne se está consumiendo poco, ese aceite se está consumiendo poco. Esta música puede producir efectos no sé qué sobre la sociedad, pues efectivamente esa música se deja de pasar en las diferentes emisoras y lugares que produce. Los orificios del cuerpo son los lugares donde más ha trabajado Occidente. De hecho, le sacan los ojos a las personas. No sé si lo harán sordo, pero hay muchas cosas que Occidente trabaja alrededor de los orificios. Bueno, cada uno de ustedes es dueño de los orificios y mírenlos y háganle cuenta cuántos miedos hay alrededor de ellos. Háganle cuenta cuántos miedos hay alrededor de ellos y se sorprenderán cómo han administrado los miedos con esto. Tenemos miedos temporales. Los miedos de 1500 no tienen nada que parecerse a los miedos de hoy. En 1500 tomar agua daba mucho miedo porque era muy delicado. Como todas las ciudades y los pueblos las hacen a la orilla de los ríos, y sobre esos ríos las ciudades depositan todos los productos y desechos humanos, pues los pueblos de abajo se la tomaban y en Europa desaparecieron casi todos los pueblos. De hecho, hoy es donde es más seguro tomar agua. Hoy es la sociedad más segura para tomar agua, en aquella época, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se dice salud cuando toma licor? No es salud, pero los reyes sabían, los condes, que cuando no consumían agua y tomaban licor, entonces les decían salud, había garantía de que no se iba a morir. Los pobres que siguieran tomando el agua del río, que los pobres se mueran no pasa nada. Hay miedos espaciales. Uno le da miedo de ciertos lugares de la ciudad y de otros no. Uno le da miedo de ciertos lugares de Colombia y de otros no. Uno le da miedo de ciertos lugares del mundo y de otros no. No solo hay miedos temporales, sino miedos espaciales. Ya dijimos de todos los miedos corporales. También hay miedos religiosos por toneladas. Todos los angelitos son insuficientes, aunque un pobre tonto que es el diablo. Bueno, pero sí, el diablo atrás de la religión católica. Pero todos tienen su idea del mal de maneras, lo que sería el Dionisio en los griegos. A mí me parece muy divertido todos los males que le ubican al diablo. Pero los miedos religiosos son por tonelada, porque Occidente hace 3 grandes ofertas: eternidad. Ellos venden la eternidad, que hay eternidad, y eso ya es muy bacano. Inmortalidad. Es decir, hay algo que usted no muere, si hay algo que no muere es inmortal, pero además es eterno, y venden la salvación. Y para eso crean las religiones como lugar como te salva. Después ya no es solo un asunto de las religiones, todo el mundo quiere salvarnos. Aparece un político de campaña y quiere salvarnos del político anterior. Todo el mundo nos quiere salvar de algo. En la sociedad del miedo siempre hay mesías y siempre hay demonios.
Siempre el presidente que sale es un demonio. Se van a acordar dentro de 4 años. Hagan la listica dentro de 4 años y verán que el gran presidente que hoy tenemos va a salir como como si fuera un demonio, y el que sube como si vendiera la salvación del mundo. Eso se trabaja en política, se trabaja en economía, se trabaja en economía. Y el miedo es el gran negocio de los políticos. Los políticos, las campañas son alrededor del miedo y del desprestigio del otro. ¿Cómo le hago dar miedo que tú no votes por porque te va a acabar el país, te va a acabar la región? No es juego de ideas, es como le vendo el miedo. La política, ¿cómo funcionó Trump y Biden ahora? El miedo. ¿Qué miedo votar por Trump? Y puede ser más peligroso el viejito pero qué miedo. Es decir, ¿cómo vendo el miedo? Y le decían que no votaran por Biden, porque Biden iba a convertir a Estados Unidos en Venezuela. Puro miedo. Lo mismo de acá, que convierte en Venezuela y nos mata a todos. La política del miedo. Están los miedos metafísicos, que son todos esos miedos del alma, que mi alma se va a condenar, que si yo aquí miro mal o me acuesto no sé qué, o eso lo pago en algún lugar y lo paga mi alma, y entonces no sé si voy a ir al infierno que presentamos a... Bueno, todos son miedos religiosos, y ya hablamos de los miedos corporales. Hay miedos educativos y hay miedos digitales. Para mí son los miedos más nuevos. A usted le da miedísimo que le accedan a las claves que tienen al teléfono. Yo no sé para qué los teléfonos tuvieron los secretos de la humanidad. A usted le da miedo que accedan a las claves de sus cuentas bancarias, el que tiene cuentas bancarias. Hoy los grandes miedos son miedos digitales, lo cual quiere decir que el miedo es lo más acomodado del mundo. Apareció la era digital y hay miedos digitales. Aparece la educación y hay miedos educativos. Aparece la religión y hay miedos religiosos. Cada que aparece un poder, acabaron los caballos, al menos en algunas ciudades, como lugar de tránsito, y ahora son esas motos que vienen atrás con unas cosas encima que uno ya no sabe si era más peligroso que iba con el caballo, o esas motos que ya no ven para todos los lugares. Es decir, se resuelve un problema y aparece un miedo. Cada que aparece una tecnología, detrás de ella hay un miedo. Cada tecnología viene con sus propios miedos. Seguimos, por favor. Y nos dice Octavio Paz que este fue premio Nobel en el 90 americano. El laberinto de la soledad es un texto hermosísimo, el laberinto de la soledad, el discurso sobre el premio Nobel. Este es quizá uno de los Nobel de literatura más geniales. Dice, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, el miedo al cambio. Bueno, es que el miedo al cambio es absolutamente natural. El único que no tiene miedo al cambio es el dueño del cambio, el que dice, pero ¿dónde van a cambiar los otros? Por lo tanto, al cambio siempre hay un miedo, siempre ese miedo está ahí construido. Pero el miedo al cambio es uno de los miedos más compartidos con todos los grupos humanos. Seguimos, por favor. Y aquí hay unas leves utopías. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Bueno, ya acabamos entonces. Le dice al joven a la casa, no es el niño, va al joven a la casa. ¿Cómo le fue hoy? Muy bien, le dice a la familia. El profesor de química dice que es imposible convertir el agua en vino. Y la profesora de religión dice que el agua sí se convierte en vino. Y tengo que pasar el año. Es decir, a la profesora de religión debo decirle que sí, al profesor de química debo decirle que sí. Porque el miedo a perder el año escolar es uno de los grandes miedos. ¿Cuál es su utopía? La justicia siempre ha sido una utopía. La equidad, la libertad, la igualdad e incluso la democracia siguen siendo utopías. La paz es una utopía. La tranquilidad que trae la paz es una utopía. El no autoderrotarnos para mí es una utopía. No sentirnos autoderrotados. Como utopía es la eterna juventud, como utopía es viaje en el tiempo.
o como utopía es todo esto de lo medioambiental. Como utopía es la educación que cree que el mundo es mejor, que podemos llegar a escenarios posibles mejores. Y arriba están las distopías. Las distopías son todo el mundo derrotado, son todo ese mundo que no le crea la utopía, que no le crea la esperanza humana. Lo que quiero decirles es que pese a tantas ofertas de vandalismo y de terror en el mundo, la esperanza es ese lugar que nos hace posible creer en la utopía, creer que después de los apocalipsis sigue existiendo vida, que el apocalipsis bíblico es menor, que después de la guerra siguen existiendo vidas. La siguiente, por favor. Y las utopías estéticas, que es donde estaría centrando, es de qué manera nos vamos a refugiar de ciertos saberes estéticos que nos permiten a nosotros transitar por la vida con un poquito de menos ruido. Estas son las pinturas que yo he venido haciendo. Este se llama el Quijote poético. Y es que a mí me llama mucho la atención el Quijote. Primero, por los lugares simbólicos. Segundo, por todas las construcciones mitológicas. El Quijote no existe. Tú no te encuentras con ese señor en ninguna parte. Pero la gente le canta, le hace películas y además le pinta. Bueno, tampoco existe el unicornio, tampoco existe Batman. Lo cual quiere decir que todas esas son construcciones que nosotros hemos tenido porque la vida cotidiana no nos es suficiente y que necesitamos crear mundos paralelos. Y dentro de esos mundos paralelos, un personaje que salió a buscar la justicia, la equidad y todo el bien de la humanidad, solo apoyado en un concepto que se llama el amor. Y hay muchos conceptos, incluidos los religiosos, que están convencidos que para confrontar los miedos, además de un poquito de euforia, se necesita un bastante amor. Es decir, tener claro qué es lo que quieres hacer cuando vas a confrontar un miedo. No ser temerario, saber a qué me confronto ese miedo. Decirte, por favor. Y este sería el lúdico. Yo creo, el libro nos va a demostrar que quizás también debemos variar las formas de nuestros juegos, porque los juegos, la mayoría de ellos son construcciones de miedos. Los miedos son las regulaciones de los poderes. Ejemplo, uno de ellos es el ajedrez. El ajedrez sigue poniendo los peones miserables al frente para que se maten con los otros miserables, no es que pongan el rey y la reina al frente. Y nosotros le damos mucho estatus al ajedrez. Y el ajedrez es un ejemplo claro de lo que es el poder, y los pobres tienen que seguirse matando porque son pobres y miserables. Mandemos los peones, no los reyes, son los últimos que salen en escena. Es decir, la lógica del juego, la lógica del fútbol, que es la lógica de la guerra. Por eso el fútbol pega tanto, porque todas son las metáforas de la guerra, ¿no es cierto? Hay capitanes, hay banderines, hay táctica, hay estrategia, hay barras bravas, hay bombardeos. Todas las lógicas de la guerra, los partidos son la muerte, los pases son de la muerte. Todas son las lógicas de la guerra. Por eso gusta tanto el fútbol, porque tiene muy poquitos diccionarios para vivir en paz y la tranquilidad. Cuando miremos las misas, cuando miremos las distintas instancias de humanas, cuando miremos los juegos, pensemos cuántos lenguajes, los poderes hay detrás de ellos para que nos sigan sembrando miedo. Y entonces es posible que necesitemos habilitar lenguajes, habilitar medios, habilitar tiempos y habilitar incluso juegos que nos permitan estar distinto a esta sociedad del miedo con la cual hemos transitado desde que nos conocemos, desde que Occidente configuró la sociedad desde hace unos 6.000 años, unos 12.000 cuando empezamos a acumular. Cuando se empieza a acumular aparece el miedo a que lo que acumulo desaparezca. Aparecen los miedos económicos. Y esa sociedad que llevamos 12.000, 15.000 años cultivándola, es posible que solo la repensemos desde la educación si nos damos cuenta cuántos miedos hay de cada uno de nosotros. Estamos sentados con cuántos miedos habitamos y cuántos miedos de esos vamos a confrontar de manera real. ¿Qué queremos hacer con ellos? Decirles entonces que la metáfora de los miedos, los olvidos, la gran posibilidad nuestra es encontrar lenguajes distintos que rompan todos los lenguajes que nos han vendido los poderes. Y eso sí solo es posible si nosotros hacemos un ejercicio poético, un ejercicio estético, un ejercicio de giro copernicano
de mutar los miedos hacia otros lugares y poner los miedos en algún lugar. Finalmente, ¿en qué lugares del cuerpo pone usted los miedos? Revisen su cuerpo y en qué lugar pone los miedos del cuerpo. ¿Cuáles son los lugares más vulnerables de su cuerpo? Pero ¿cuáles son los miedos metafísicos y cuáles son los miedos mentales? ¿Cuáles son todos esos miedos? Hay que revisarlos con mucha atención. El libro está ahí, tú lo encuentras en los libros pedagógicos, está en la red, para pensarnos si profesores con tantos miedos estamos formando sociedades libertarias, si profesores con tantos miedos que nos alcanzan 2 o 3 miedos por día estamos formando sociedades para la emancipación, o los profesores seguimos replicando los lenguajes de los poderes y seguimos manteniendo la sociedad que los poderes necesitan que tengamos, sociedades sometidas. Esperamos que en 4 o 5 años nosotros no seamos sociedades sometidas, sino sociedades de las palabras libertarias. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos este ratito.